Buenas tardes, mi nombre es Maylen Pedrero y junto a mi grupo El Futuro lo hacemos nosotros, le realizamos la entrevista a directivos, profesores, familias y niños que integran la escuela número 128. Comenzaremos la entrevista con el director Gustavo González. Buenos días, Mailén. Buena jornada. Soy Gustavo González, docente de la Escuela Primaria número 128. Pregunta número 1. ¿Cómo caracterizaría a las familias de los niños que asisten a esta escuela? La comunidad educativa de nuestra escuela es muy variada. Asisten de diferentes zonas de los barrios de Roca en sí. Eh, por lo tanto, es un conglomerado muy diverso, con gente profesional, trabajadores en sí, empleados en general o gente también de familias que de escasos recursos. Eh, en general hay un promedio con un gran compromiso y hacia la continuidad educativa de cada uno de sus hijos. Pregunta número 2. ¿Qué es lo que mayormente esas familias le demandan a la escuela? Bien, en cuanto a lo que demandan cada familia, en sí mayormente demandan, y en este contexto de aislamiento social, es cómo hacemos para continuar desde lo pedagógico en sí. Entonces, hay grupos de familias, lo que mayormente nos demandan es el acercarle el material pedagógico, que pueden ser por distintos formatos, ¿no? A través de los medios tecnológicos, y hay un grupo reducido también de familias que nos demandan lo que es la alimentación, eh, los alimentos en sí, ver de qué modo podemos conseguir este, ayuda para los alimentos o ropas o cosas así. También hay un grupo que no, nos hacen esos pedidos. Puedo agregar que es un grupo de familias que se acercan continuamente, pueden llegar a la escuela, preguntan por distintos medios, lo hacen con confianza. Cuando hay diferentes eventos participan de cada uno de los eventos, son colaboradoras con la escuela, eh, se comprometen a un continuo del trabajo del docente en sí. Este, Pregunta número 3. ¿Tiene esta escuela proyectos extracurriculares de cara a la comunidad? ¿Cuáles? ¿Cuál es el propósito de la implementación de estos proyectos? proyectos extracurriculares no están bien definidos de lo pedagógico. Hay algunas acciones que se hacen desde lo social, eh, pero no hay un proyecto extracurricular pedagógico. Pregunta número 4. ¿Qué contenidos o propósitos de enseñanza se priorizan habitualmente en esta escuela? La enseñanza es la construcción de hábitos saludables en un ambiente sano. No se tiene mucho que ver eh, cómo protegernos de nuestra salud ambiental y nosotros, ¿no? Un ambiente sano. Eh, y bueno, y acá dan mucho que tiene mucha prioridad lo que son las ciencias, pero para llegar a ello priorizamos mucho lo que son las lenguas, matemáticas, las áreas expresivas, y todo esto, ¿no? Que hacen a la persona en sí, pero siempre pensando y que en cada mensaje vaya lo que es un ambiente sano, es decir, la construcción de hábitos saludables en un ambiente saludable. Pregunta número 5. ¿Y en pandemia? Y en pandemia se prioriza la conexión, ¿no? Es decir, el vínculo que existe entre la familia y la escuela, cómo nos conectamos, y también se prioriza toda creo que el propósito de la escuela, la construcción de hábitos saludables,
también es una necesidad desde la virtualidad también, ¿no? En este contexto de pandemia. Es necesario mantener ese vínculo para poder eh, inmiscuirnos nosotros en lo pedagógico, ¿no? Para poder incluirnos en lo pedagógico necesitamos esa construcción de hábitos saludables desde el trato en adelante, ¿no? No tan solo como el espacio físico, sino como los modos de comunicarnos en adelante. Pregunta número 6. ¿Por qué canal circuló básicamente la relación pedagógica en el 2020? Encuentros sincrónicos, videollamadas o plataformas. Meet, Zoom o Jitsi. Medios de comunicación, cuadernillos de producción estatal, cuadernillos de producción institucional u otras. Bueno, durante el 2020 fue un ciclo de aprendizaje donde tuvimos la oportunidad de aprender bastante sobre distintas estrategias pedagógicas para llegar a la familia, ¿no? Y fue variado entre lo sincrónico y lo asincrónico. Cada uno fue buscando esas alternativas de conexión y circularon tanto en Meet, en Zoom, también los cuadernillos, más que nada cuadernillos de producción institucional. Los de producción nacional no los fuimos acercando porque cada docente continuó con la propuesta que tenía y la fuimos adaptando, adecuando y fuimos nosotros generando ese recurso impreso para las familias que no podían acceder a las videollamadas o quienes no podían descargar material desde WhatsApp. Entonces se lo fuimos imprimiendo y acercándoselo a la familia. Por lo tanto, y bueno, varió entre lo sincrónico y asincrónico. Fueron ahí en esa semana, se hicieron de los dos tipos de encuentros. Pregunta número 7. ¿Qué obstáculos fueron, a tu entender, los más relevantes durante el aislamiento obligatorio? Dentro de la diversidad de obstáculos podemos destacar primero el aprender la estrategia docente de generar una propuesta que la familia, el adulto, pueda traducir a ese estudiante, ¿no? Que sea de simple traducción o llevada a la práctica por ese estudiante en cuanto a la calidad y a la cantidad. Eh, Como también el hecho de la conectividad, ¿no? Yo creo que son dos obstáculos que son los más relevantes, ¿no? La conectividad y la adecuación de la propuesta pedagógica para un adulto que es el interlocutor de ese estudiante que uno necesita que llegue la propuesta y que esta propuesta tenga esa devolución, la retroalimentación generaron se visualizaron en esta obstaculización, ¿no? Pregunta número 8. ¿Cómo lo resolvieron? En cuanto a la estrategia docente para llegar a la familia, fueron encuentros principalmente entre los grados paralelos y ver qué fue funcionando para uno para llevarle al otro. Esta retroalimentación que se daba entre docentes y desde el equipo de gestión que fue haciendo de intermediario para ver qué propuesta tenía mayor acercamiento, ¿no? O de qué modo cada docente fue produciendo material pedagógico y generándolo para las familias. Y en cuanto a la conectividad, es un eje que, bueno, desde la propuesta pedagógica, al mejorar la propuesta pedagógica, fuimos sorteando las dificultades de la conectividad. Tuvimos un casi nulo porcentaje de familias que no se conectaron. La totalidad de las familias pudieron tener acceso a la propuesta pedagógica. Quizás no en su totalidad, pero todas las familias tuvieron, cada docente supo qué nivel había adquirido, qué nivel habíamos acercado material a cada familia, a cada estudiante.
Entonces, creo que el poder superar esta problemática, estos obstáculos, fue el trabajo en equipo entre docentes, familia y equipo de gestión. Pregunta número 9. ¿Qué dificultades presenta actualmente la biomodalidad? En cuanto a en la actualidad, una de las dificultades es la incertidumbre. Esto de no saber dónde vamos a caminar en la próxima semana y cómo nos vamos a encontrar. Entonces, esa es la primera dificultad. Creo que los aprendizajes logrados el año pasado con un trabajo interdisciplinario entre las áreas docentes de grado, áreas expresivas, talleristas, eso va a beneficiar ese trabajo interdisciplinario y vamos a poder superar estos obstáculos. Pero al mismo tiempo que los docentes se llevan esta incertidumbre que lleva también a los docentes a no saber qué va a pasar la próxima semana, porque lógicamente la presencialidad en lo que nos dan, es decir, el trabajo pedagógico se da en la presencialidad. Entonces se genera una propuesta en la distancia y bueno, no tiene ese mismo impacto que uno le generaría en la presencialidad. Pregunta número 10. ¿Cómo las van resolviendo? La incertidumbre es una dificultad que mucho no la podemos resolver, entonces vamos haciendo propuestas concretas a corto plazo, teniendo un panorama visual a mediano y otro a largo plazo, pero centrándonos en lo que vamos logrando semana por semana. Y cómo vamos trabajando semana por semana con cada estudiante y con cada familia. Entonces hay un trabajo más desde la singularidad. Pero bueno, también tenemos a familias que están dispensadas, por lo tanto no están asistiendo permanentemente o se ausentan por un tiempo por cuestiones de aislamiento. Entonces eso genera una discontinuidad en el proceso, ¿no? En el proceso en el seguimiento pedagógico y hace a un acercamiento de la propuesta en distintos tiempos. Nos vamos acomodando a esta dificultad, a esta diariamente o semanalmente, o vamos en el día a día tratándonos de resolver. Creo que los recursos más valiosos que son en las clases asincrónicas, esto de poder grabar la clase y enviársela a cada familia, a cada estudiante, en el momento, es decir, grabamos las clases presenciales y enviárselas a la familia en forma virtual, asincrónica, o enviándole las propuestas pedagógicas para que ellos vayan haciendo la actividad que se hizo en este momento. O también reforzando las actividades con trabajos en el último día de clase que tuvo un agrupamiento, entonces se les refuerza con las actividades vistas en la semana, para la próxima semana. Y vamos pensándolo de semana a semana, qué es lo que vamos observando. Pregunta número 11. ¿Considera deseable mantener alguna de las prácticas o formas de organización que se han incorporado a partir de la pandemia cuando se pueda volver a la presencialidad plena? ¿Cuáles? Bien, mientras se sostenga la presencialidad, es válida incorporar una variedad de cosas que se aprendieron en esta época de pandemia y cómo lo podemos sostener. Pero lo más importante es estar presente, ¿no? Trabajar en en la presencia de cada estudiante, porque nos permiten ver esas miradas que nos transmiten lo que uno puede, en cómo uno puede intervenir en cada proceso de aprendizaje. Lo que es deseable mantener, por ejemplo, es un trabajo interdisciplinario de cada área. Son propuestas integradas, eso yo creo que es importante sostenerlo. El uso de los formatos tecnológicos también es importante sostenerlo y mantenerlo por tiempo.
propuestas pedagógicas con el uso de las tecnologías, es importante también sostenerlo. Pregunta número 12. Sabiendo que estamos frente a una educación en pandemia donde la desigualdad social está a flor de piel, ¿cuántos alumnos han podido ser promovidos de grado? La desigualdad social ha sido más notable, más notoria, se ha visualizado más en época de pandemia y eso ha generado una desigualdad también en la construcción de aprendizaje, ¿no? Pero no por ello en la posibilidad de aprender en la presencialidad o cada docente está priorizando los contenidos, las capacidades, las competencias, las habilidades que quiere desarrollar en cada uno de los grados para poder llegar adelante y dar estas oportunidades de aprendizaje para cada estudiante. Lógicamente existen en cada aula esta apropiación en desigualdad de oportunidades que se ha visto en este proceso de pandemia. Entonces, como docente tenemos que buscar esas herramientas para poder acercarnos y priorizando qué habilidad, qué competencia queremos que se vaya construyendo. Bueno, también ahí me quedó incompleto esto de cuántos fueron promovidos de grado. La idea es trabajar con unidades pedagógicas 2020-2021 y en la trayectoria escolar de cada estudiante se va a tener que ir haciendo los ajustes para llegar a una finalización de la escuela primaria con las habilidades o competencias, con la mayor cantidad de habilidades y competencias en la construcción pedagógica, ¿no? Ahora continuaremos la entrevista con el maestro Pablo Lucero. Buenas tardes, soy Pablo Lucero, maestro de la escuela 128, tercer grado, turno tarde. Pregunta número 1. ¿Cómo caracterizarías a las familias de tu grado? En general, las familias son colaboradoras, están al pendiente de los chicos y cumplen con las tareas virtuales. Pregunta número 2. ¿Qué es lo que esperan habitualmente de la escuela esas familias? Espera que el aprendizaje con los alumnos sea mutuo, que los padres nos ayuden a nosotros en la tarea y que por lo que van haciendo los chicos, los padres vayan sabiendo que va aprendiendo y tenga una ida y vuelta con la familia, una interacción. Pregunta número 3. ¿Qué contenidos o propósitos de enseñanza se priorizan habitualmente en esta escuela? Actualmente estamos trabajando en muchos contenidos referidos a la higiene y a la prevención de enfermedades, especialmente a las enfermedades que nos afectan, como es el COVID. ¿Y en pandemia? Contenidos en pandemia se trabaja especialmente lo que es referido a las normas de prevención, cómo no contagiarnos. Pregunta número 6. ¿Qué obstáculos fueron, a tu entender, los más relevantes durante el aislamiento obligatorio? El mayor obstáculo fue que había muchas familias que no contaban con dispositivos para conectarse. Pregunta número 7. De las muchas dificultades a las que te enfrentó la pandemia como docente, ¿cuáles fueron para vos las más importantes? La más importante o el mayor miedo que uno tiene es contagiarse y contagiar al grupo de alumnos. ¿Cómo las resolviste? No
no se resuelve porque por más que uno esté vacunado se puede contagiar igual, así que es un miedo latente. Pregunta número 9. ¿Qué dificultades presenta actualmente la biomodalidad? La mayor dificultad para mí es las devoluciones a los chicos, porque en paralelo tenemos que dar clase y resolver las tareas de una semana atrás. Pregunta número 10. ¿Cómo las van resolviendo? Y hasta el momento las vamos resolviendo bien porque tratamos de dar consignas bien puntuales y fáciles de entender, que no tengan muchos problemas para poder abordar las respuestas. Pregunta número 11. ¿Consideras deseable mantener alguna de las prácticas o recursos que has incorporado a partir de la pandemia cuando se pueda volver a la presencialidad plena? ¿Cuáles? Los recursos son buenos porque es una forma de aprender que va a quedarse para siempre, esta forma de aprender, porque ahora cada vez que tengamos que preparar un material lo podemos preparar antemano y enviarlo un día antes a los chicos y que los padres se lo impriman. Ahora continuamos entrevistando a una mamá de la escuela. Mi nombre es Adriana Cares y soy la mamá de Morena. Primer pregunta. ¿Cómo decidieron enviar a sus hijos a la escuela 128? Decidimos enviarlo a la escuela 128 porque era la escuela que nos correspondía por radio en ese momento y porque a esa escuela había ido el papá de Morena. ¿Qué enseñanzas de las cuales se ofrecen en esta escuela consideran particularmente valiosas? Bueno, a mí ahora lo que me gusta, por ejemplo, ella está en 5º grado y tiene taller de comida saludable y taller de huerta. Entonces eso me parece que está muy bueno porque es algo que a los chicos después les sirve en lo que es la vida diaria, aparte de lo que son las materias comunes, digamos. ¿Conocen o participan de proyectos en los que se invita a las familias? ¿Qué opinión le merecen? Siempre nos invitan a los talleres. He asistido a muy pocos talleres. Bueno, la opinión es que por ahí uno lo desestima, te dicen taller y te dicen es opcional venir. Bueno, si es opcional, a veces uno como padre dice, bueno, no es obligación, no voy. Por ahí eso. ¿Cómo fue la relación que mantuvo su hijo con la escuela durante la pandemia? Ella tuvo bastante relación pese a todas las dificultades. Ella pudo conectarse, pudo hacer sus tareas. Lo que no pudo tener es un buen ida y vuelta con las maestras, ¿no? La otra maestra, con la primera maestra que tuvo, porque encima justo tuvo una suplencia, con la primera maestra sí se involucraba mucho y estaba constantemente comunicada con los chicos y se sacaban muchas dudas. Morena se sacaba muchas dudas con ella. Después que tuvo el cambio de maestra, con la última que estuvo, con la última que estuvo ya no pudimos tener una ida y vuelta seguida y como que, bueno, para ella teníamos que estar mentalmente bien, lo que era educación no importaba. Así que bueno, ahí tuvimos unos momentos de crisis, que fue, bueno, en ese momento, mediados de noviembre, que More ya, listo, bajó la guardia, ya no quiso seguir estudiando. Así que bueno, yo hablé con la maestra y les puse que ella ya estaba cansada
y que bueno, y que nosotros decíamos que en ese momento ya listo, se terminaba el año escolar para ella, porque ella desde el día cero de pandemia estuvo al día y supimos que hizo un montón de cosas para la escuela. Entonces decidimos nosotros que en ese momento dejara ya de estar con el tema de la escuela. ¿De qué maneras debió involucrarse como madre? Como madre me tocó involucrarme en el tema de la organización, de poner horarios para hacer la tarea, que yo lo tenía en el mismo horario que ella le correspondía ir a la escuela. Así que todos los días, más o menos a las 9, 9:30 de la mañana, empezábamos a hacer la tarea hasta las 12 menos cuarto, 11:30, pero todos los días, de lunes a viernes. Y bueno, y explicarle y hacer lo que yo podía explicarle, ¿no? Porque no soy maestra, así que no me costaba mucho que ella me entendiera. Y bueno, algunas áreas era del padre, digamos. Yo le decía que matemática el profe era el papá y de lengua era yo la maestra. Así que bueno, nos repartíamos las tareas. ¿Necesitó ayuda? ¿De qué tipo? ¿Tuvo a quién acudir para resolver las dificultades que se le presentaron? Sí, ayuda necesitábamos y vimos que no capacitados para enseñarle nosotros. ¿De qué tipo? No sé, por ejemplo en matemática, en poder enseñarle matemáticas. Nos costó un montón porque estaba con el tema de multiplicación y división. Así que bueno, con el padre pudo avanzar bastante, pero vemos ahora, este año, que todavía arrastra dificultades para multiplicar y dividir, que son cosas que aprendió, son cosas que le enseñaron un poco el año pasado. Y no, la verdad que acudir fuera de casa no. ¿Cómo fue su relación con la conectividad? ¿Cuentan con internet, computadora, celular o algún otro dispositivo para poder conectarse? Teníamos conectividad porque tenemos internet en casa. El problema era cuando no nos funcionaba. Después teníamos solamente 2 celulares con los cuales nos podíamos conectar y teníamos una computadora que estaba rota, así que bueno, tuvimos que salir a buscarle repuestos, a ver cómo la podíamos arreglar para que ellas tuvieran una mejor conectividad. ¿Tuvieron clases virtuales o acompañamientos de cerca por parte de los docentes? Clases virtuales solamente tuvieron de una materia, que era lengua y literatura, que hasta mitad de año con la profe estuvo muy buena la conectividad. Después, bueno, se cambió de maestra y ya como que se desvirtuó un poco las conexiones. Son de Zoom que se... ¿Cuál es su opinión respecto de los aprendizajes que obtuvo su hija en el 2020? Mi opinión es que lamentablemente no adquirió conocimientos nuevos, o que yo note hoy en día que ella aprendió fehacientemente el contenido. Tiene muchas dudas de cosas que vimos el año pasado, que este año sola no las puede resolver. También con el tema de las provincias, ciudades, eso le cuesta mucho todavía distinguir, diferenciar, y fue algo que se trabajó el año pasado, que este año lo están reviendo y todavía no, le falta. Noto yo que le falta mucho aprendizaje, es como que se lo dieron pero que no fue, ¿cómo te explico? No fue tomado por ella. Y respecto de la forma de organización que han tomado las clases en el 2021, Hasta el momento, bien, está bueno
clases, por ejemplo, a ella le toca semana por medio. Y veo que al ser menos chicos es como más personalizada las clases y se nota en el día que hacen bastante, mucho más que en años anteriores. Y es lo que hablábamos con la seño, que al ser menos cantidad de chicos, ella puede avanzar mucho más. ¿Hay algo de la mirada que tenías sobre la escuela que se ha modificado por la pandemia? Se ha modificado simplemente por el hecho de que noto desorganización, poca información sobre lo que pasa con nuestros hijos dentro de la escuela, lo que no. Noto como más distante la relación entre directivos, profesores, las madres o padres. Eso noto que por ahí falta más comunicación. Que antes, quizás al estar todos los días yendo, había una relación más estrecha entre profesores y padres. Por último, entrevistaremos a Morena, una alumna de la escuela número 128. Mi nombre es Morena Colilá y ahora voy a quinto grado. ¿Qué cosas de las que haces en tu escuela son las que más te gustan? A mí lo que me gusta es cuando vamos a la huerta que tenemos y matemática. ¿Qué actividades de las que te proponen los maestros son las que más te sirven para aprender? Lo que se me hace más fácil es aprender sobre la huerta y más que lengua y matemática. ¿Qué fue lo que más extrañaste de la escuela durante la pandemia? Lo que más extrañé fue ver a mis amigos y a las profesoras. ¿Qué fue lo que más te gustó de las cosas que te propusieron en pandemia? Lo que más me gustó fue plástica, Zoom y matemática. ¿Cómo llevaste adelante las tareas que te solicitaban? Con ayuda de mis papás y con algunos videos que mandaban. ¿Sentiste en algunos momentos que no entendías las tareas? ¿Qué hacías en esos casos? Yo le decía a mi mamá que si me podía ayudar o si no le decíamos a la seño que me ayude, o si no teníamos que mirar los videos y tenía que mirar los videos y comprenderlos. ¿Cuáles o quiénes fueron tus principales ayudas? Mi papá me ayudaba en matemáticas y mi mamá en los restos de materias y a veces la seño. ¿Cómo fue el contacto con tus compañeros durante ese año? Solamente en las reuniones de Zoom. Si tuvieras que hacer una lista de las cosas que aprendiste en el 2020, ¿qué escribirías allí? Yo no aprendí nada y ahora estoy repasando todo de vuelta. Y si fuera una lista de lo que no te gustó, ¿qué escribirías? Lo que no me gustó fue estar encerrada, no ver a mis compañeros y hacer la tarea sola, sin que me guíen los profesores.